Listo. Hoy voy a conectarme. Así que pongan cara bonita porque ya vamos a Facebook. Ya todo listo acá y no me lo tomo para variar. Vamos a ver. Listo. Espero que sí. Ok, buenas tardes a todos, buenas noches, como decimos también aquí, porque hay algunos que están más tarde que nosotros. Sean todos bienvenidos a nuestro webinar. Ya teníamos ratitos de no hacer, pero hemos estado con muchas cosas. Así que ahora nos hemos tomado el tiempo y le agradecemos mucho a nuestra invitada también que se haya tomado el tiempo para compartir con nosotros un tema que está en boga, pero que nosotros queremos hacerlo aplicado a nuestro contexto, que es la educación en Latinoamérica. Así que esta tarde tenemos a nuestra invitada Agustina Paredes. Ella es especialista en robótica y en educación tecnológica y este día nos quiere hablar sobre cómo podemos explorar la inteligencia artificial porque esto está transformando totalmente el panorama educativo. Algo que quizás tuvimos un gran boom luego de la pandemia, ahora la inteligencia artificial ha despertado mucho ciertas cosas que quizás no conocíamos, que ya era inteligencia artificial y que la estamos aplicando desde hace ratito, pero hay otros aspectos que tampoco conocemos y que en el fondo ha venido a cambiar la perspectiva desde donde estamos viendo nosotros la educación. Y para eso tenemos que saber cómo aplicar en diferentes aspectos del aprendizaje y también de la enseñanza nosotros como docentes para que podamos mejorar esta experiencia no solo para nosotros, sino para los estudiantes que siguen siendo el protagonista de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Así que, Agustina, muchas gracias por estar acá. Te No, dejo por favor, todo Clau. acá. Muchas gracias a vos por invitarme. Bueno, saludos a todos. Un gusto conocerlos, de estar acá. Yo soy Agustina Paredes, de Córdoba, Argentina, por eso decía el tema de los horarios, porque acá ya es bastante tarde. Pero bueno, déjenme que comparta. Ahí está. Bien. Como comentaba acá un poquito Clau, sí, tengo una doble titulación, soy técnica en mecatrónica, que es todo orientado a robótica y automatización, y además soy profe. Bien, me he desempeñado ya varios años en lo que es la parte sobre todo técnica a nivel por ahí terciario. Estoy como profe en una carrera relacionada a innovación con tecnologías, así que bueno, el tema de las transformaciones digitales y los cambios que estamos viendo a raíz de estos avances que ocurren cada vez más rápido, es una de las cuestiones que me interesan y sobre todo vinculado, ¿no?, a lo que es educación, que es de los sectores estos llamados 4.0 que están tratando de incorporar tecnologías que va más retrasado en comparación del resto, ¿no? Así que bueno, vamos a ver por qué sucede, ¿sí? Bien, como veíamos y como seguramente saben, porque desde el año pasado, fines del año pasado, cuando surge el boom de las IAs con la llegada de ChatGPT, o más que la llegada, la difusión de lo que era ChatGPT, ¿no? Porque recordemos que todas estas tecnologías no surgieron de la noche a la mañana, se vienen trabajando desde hace ya varios años, pero ahora estamos empezando a ver los resultados concretos. Entonces, ¿qué pasó? Surgió este famoso chat que basado en inteligencia artificial y hubo una difusión de lo que podía no hacer mezclado con cosas que la gente supone, más una mala prensa en el sentido de que vimos encabezados como esto, ¿no? De héroe amenaza, es un dolor de cabeza, es el enemigo, es la herramienta que nos viene a salvar la vida. Parecía como que no había punto medio, ¿no? O sea, la inteligencia artificial o nos venía a salvar, ayudar, a facilitar la vida, o nos viene a hundir y quitar el trabajo. Entonces, obviamente, para los que por ahí somos más del área de la parte tecnológica, entendemos un poco lo que es la programación, o venimos ya un poco indagando en el tema de estas inteligencias o el machine learning, bueno, la verdad es que sabíamos acá distinguir qué era verdadero y qué era pura publicidad.
Pero hay gente que no, y me ha tocado trabajar con colegas, ir a las escuelas con docentes de secundario que están aterrados porque parecen que vamos a perder el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar desmitificar un poco qué es la inteligencia artificial y definir estos conceptos claves que son los que por ahí se escuchan mezclado entre lo que la gente entiende o lo que la prensa dice, ¿no? Como les comentaba, el tema este de la inteligencia no surgió ayer, ¿bien? Viene ya, o mejor dicho, una tecnología que permitió este gran impulso fue la banda ancha, el internet banda ancha. ¿Recuerdan la época del dial-up, el telefonito cuando vos levantabas y se escuchaban los ruidos raros cuando estábamos navegando en internet? Ese internet era un internet poco eficiente, nos costaba mucho entrar a las páginas web, era costoso, entonces no nos podíamos permitir descargar imágenes, descargar música, ¿verdad? Cuando llega la banda ancha y aumenta todos los que son los sistemas de telecomunicaciones, lo que permite es esto de la llamada globalización. Ahora estamos conectados en distintas partes del globo y mover datos, mover paquetes de información es mucho más económico, más accesible y permite un flujo constante. Entonces ahí aparece uno de estos primeros términos que es la Big Data. Estos volúmenes de datos son tan grandes que ya no los puede manejar una persona común. Yo ya no puedo poner, por ejemplo, una persona, si yo googleo, vieron justamente en el motor de Google, por ejemplo, célula eucariota, puedo encontrar 7 billones de resultados. Ya no es un número en el que yo puedo poner a alguien a que cure esa información y revise todos los resultados y me diga, bueno, estos 10 son los mejores. Eso que hace Google de posicionar los sitios por orden de importancia, lo realiza una misma máquina, o sea, hay un programa detrás, o sea, es imposible que lo haga un ser humano. Bien, entonces la Big Data es justamente esto, volúmenes de datos tan grandes que requieren sí o sí la intervención de una herramienta digital. Y además, estos datos necesitamos que se vuelvan información, porque el dato no me dice nada, o sea, es una cosa que está ahí. Yo puedo abrir un Excel que tenga, no sé, 4000 números, y yo puedo más o menos decir, bueno, son números enteros o son números decimales, positivo o negativo, pero no me significan nada. Hasta que alguien no me venga y me diga, no, esos son los niveles de dióxido de carbono en el rango de años de 2000 a 2023 en la zona de Europa del Este. Ah, ok, ahí ya me va diciendo algo, ¿verdad? Y si yo encima proceso esos datos, por ejemplo, saco promedios, saco máximos y mínimos, saco tendencias, armo una tabla, grafico, esos datos que antes eran nada, eran cosas, bien, de repente se vuelven información. Me permiten a mí entender qué está pasando, tomar decisiones, encontrar patrones, bien. Por eso es que abre un campo a lo que se llama el data science o la ciencia de datos, ¿bien? Que lo que busca es justamente integrar multidisciplinas, o sea, integrar ahora la estadística, pero sí, lo vamos a tener que integrar con la programación, porque dijimos que ya una persona sola no puede estar con el ábaco contando, ¿no? La matemática, ¿no? Encontrar formas de aplicar esas fórmulas que quizás antes no tenían mucho sentido para los cálculos más básicos que hacíamos y ahora sí cobran más importancia. Entonces buscan justamente poder interpretar estos datos para volverlos información útil. ¿Mm? Y de ahí parte este campo que es la inteligencia artificial que dice, bueno, ahora ya que tenemos información cada vez más útil, que a los humanos les permite decidir, ¿qué tal si hacemos que también la máquina empiece a decidir, ¿no? ¿Qué tal si le otorgamos a las computadoras esta capacidad para simular o imitar ciertas acciones o ciertas tareas de los humanos? Y acá quiero hacer un párate, digo, ¿por qué es importante definir estos conceptos claves? Porque justamente por ahí escuchamos inteligencia artificial, las computadoras que tienen conciencia y no sé qué, y vos decís, pero pará. ¿Desde dónde lo estás definiendo? Porque inteligencia para este campo que es ciencias de la computación o la ciencia de datos, no es el mismo concepto, no está definido de la misma forma que puede ser para nosotros en educación, o inteligencia definido desde la psicología, o inteligencia definido desde la neurociencia, ¿verdad? Por eso hay que tener eso en claro. A veces uno ve y dice, conciencia, pero no es la misma conciencia humana, no tiene los mismos alcances. Por eso es que es importante empezar a discriminar, porque cada uno lo primero que piensa es, inteligencia, entonces puede hacer los mismos procesos de razonamiento que el humano. No. Ahora vamos a ver cómo es que piensa la máquina. Bien. Justamente a través de estos modelos predictivos. Eso es lo que va a hacer la computadora. Su programa, bien, es predictivo, pero eso lo vamos a ver como un ejemplo.
El Machine Learning es justamente el conjunto de técnicas, o sea, si la inteligencia artificial es la capacidad de las máquinas para simular el pensamiento humano, es el Machine Learning. ¿Cómo lo va a hacer? ¿A través de qué técnicas? ¿De qué herramientas? Y el Deep Learning es una de esas técnicas, o sea, es bien profundo dentro de estos aprendizajes, que busca específicamente que la máquina imite unas neuronas, o sea, o digamos, crear neuronas virtuales para que imite los procesos parecidos al cerebro, pero de nuevo, es parecido, ¿bien? Simplemente una forma de inspirarse en el cerebro humano de cómo maneja la información y ver si lo podemos llevar a programas, pero no quiere decir que es exactamente igual y que va a ser lo mismo que hace una neurona humana con todo el alcance y el potencial, no, está inspirado como los brazos robóticos, como esos robotitos que parecen perritos, pero no, Quiere no, decir no que llegan a están ser. como alimentados, Agustina, están como, cuando vemos esta parte de inteligencia artificial, es como que depende de datos, depende de algo que tenga como Sí, fundamento, no es que él solo lo va a hacer sin tener una, exactamente. No él puede no es crear de la nada. exacto, no puede crear, tiene que Exactamente. tener alimentación de algún lado. Exactamente. Vamos a ver un ejemplo usando acá el simulador de funciones. ¿Por qué? Las funciones, lo que me gusta de esta simulación es que es el concepto general, no solamente la función matemática de y igual a x más 2. En programación nosotros también tenemos funciones que es este proceso, es yo te doy una entrada, pasa algo y me devolves una salida, ¿verdad? En la programación clásica, yo le digo a la máquina qué es lo que tiene que hacer. Por ejemplo, acá tu instrucción computadora es rotarme las imágenes. Entonces, estas entradas, que son los datos, yo las paso por el programa y la computadora sabe lo que tiene que hacer, ¿verdad? Perfecto. Y así sea el dato que yo le dé, ella va a responder porque yo le estoy dando el procedimiento. Lo que busca la ciencia, el machine learning, perdón, ¿sí? O la inteligencia artificial, es al revés. Es decir, ¿qué pasa si yo te doy los datos de entrada, te doy los datos de salida y vos encontrame cuál es ese procedimiento? Es como el proceso inverso, ¿no? Yo te doy los datos, cómo es la entrada y el compararlo con la salida y de qué pasó ahí en el medio, que me hizo llegar del punto A al punto B. ¿Cómo lo haríamos nosotros los humanos? Y bueno, tenemos distintos procesos de razonamiento. Yo podría decir, bueno, a ver, acá evidentemente hubo un cambio de color, ¿no? Entonces, si yo conozco más o menos cómo es el simulador, digo, bueno, acá sé que las tarjetas, la imagen es alusiva a lo que hace, entonces podría empezar a buscar imágenes que me representen cambios de color. Y yo digo, ah, mira, la camarita podría ser, porque esta es una cámara reflex que sacaba foto en blanco y negro. Pero ese procedimiento es un procedimiento de inducción y de deducción, y yo estoy comparando experiencias con conocimientos previos y haciendo un análisis donde estoy conectando conceptos. Eso no lo hace la máquina, ya te lo digo, o sea, no tiene esa capacidad de andar haciendo esa relación. Eso es lo rico del cerebro humano, que es muchísimo más complejo, ¿no? Y depende de esto, de las experiencias, de los conocimientos previos. Entonces, obvio, yo puedo hacer esta prueba y ver que no es tranquilamente, pero bueno, puedo seguir buscando y decir, ah, mira, este parece que también es un cambio de color, este lo relaciona al arte pop, seguro que hay cambio de color, y bueno, llegar así al resultado hasta que digo, ah, mira, acá llegué, ¿verdad? Este era el resultado. ¿Qué hace la computadora? Eso no hace de deducir. Lo que sí puede hacer es pruebas, o sea, va a probar primero una tarjeta, se va a fijar, y va a decir, acá entre esto y esto no me coincide como es acá, o sea, relación de comparación, de porcentajes, ¿no? Está buscando la respuesta porcentualmente más parecida al 100%, entonces va a decir, Como ah, si esta decimos, tiene... a que pegue el resultado. Es que sí, porque eso la computadora se lo puede permitir. Acá porque es un problema cortito, tiene pocas tarjetas, pero imagínate que yo quiero, por ejemplo, que deduzca cómo es la fórmula para convertir de Celsius a Fahrenheit, ¿no es cierto? Y capaz que ahí tiene que hacer miles de millones de pruebas con distintos valores numéricos hasta dar con cómo es el cálculo ese de cuánto tiene que multiplicar y cuánto tiene que sumar, ¿no? La máquina se lo puede permitir porque de por sí, desde sus orígenes, está diseñada para hacer cálculos. Y encima a velocidades de microsegundos, y cada vez que se potencia la parte electrónica, más rápido hace esta cantidad de cálculos por segundo, ¿verdad? O por minuto. Pero nosotros no, porque se nos va a ir la vida en ese proceso. Pero al margen, estos procesos repetitivos a nosotros nos aburre hacer 4 o 5 pruebas y como ya está, chao, ¿viste? Como, no, vamos a buscar otra forma más sencilla o por lo menos más dinámica que andar probando una por una por una. Entonces, eso es importante, porque si se fijan, yo necesito sí o sí los datos. No va a aprender, no es que yo le dije,
computadora, cambiar imagen o computadora, aprendé, y de repente ella tiró una cosa y hace. Porque no soluciona mi problema. Yo le dije, este es el dato de entrada y este es el de salida. Cualquier otro que vos me pongas no responde al problema que yo te pedí. ¿Sí? Entonces, la computadora de por sí no se programa sola, no tiene esa iniciativa propia de tirar un programa porque sí. Bien. Y necesita que yo mínimo le tire un conjunto que justamente ustedes lo van a escuchar como datasets o datos de entrenamiento, conjunto de datos de entrenamiento, depende de dónde lo busquen, es lo mismo. Y este proceso de entrenar la máquina es de nuevo, yo te tiro un conjunto de datos, te digo, hace 1000 intentos, y después me fijo si llegaste a la respuesta. ¿Por qué? Porque la máquina va a probar y me va a decir, bueno, este creo que es el resultado. ¿Por qué? Porque con este conjunto de datos que vos me diste, llego a una salida que es parecida. Ok, listo. Ahí ya la máquina aprendió. Entonces, ahora yo en teoría, si vos aprendiste bien, me detectaste la fórmula bien, yo puedo traer nuevos datos y debería el programa responder de la misma forma, ¿no? Predecir la salida. Por eso es que ahí hablamos de predicción. Este proceso, como te digo, acá con este ejemplo es muy sencillo porque es un problema sencillo. Pero veamos este ejercicio que tengo acá. Esta página que es code.org, muy buena y es gratuita, se las recomiendo por si ustedes en algún día quieren también enseñarle esto a sus alumnos. Hay unos pequeños ejercicios, unas pequeñas lecciones de inteligencia artificial. Lo que me di cuenta hoy es que los videos que tienen entre una y otra los han movido, pero están todavía ahí en la página, pero bueno, esto que yo les estoy explicando también está acá, por ahí explicado más para chicos. Pero vamos a ver acá un ejemplo. Acá tenemos una inteligencia artificial que la queremos para limpiar los océanos. O sea, ese vendría a ser como el objetivo de esta inteligencia. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que quiere acá? Dividir, para que voy a mutear la cosa porque silenciar, tiene un ruidito ahí que me va a volver loca si tengo que hablar a la par. ¿Qué es lo que dice? Queremos que la inteligencia artificial aprenda a reconocer peces de la basura para limpiar los océanos, ¿verdad? Entonces, bueno, esta vendría a ser la inteligencia, está representada, no siempre es física la inteligencia en el sentido de que vos podés tener estas aplicaciones como los asistentes virtuales, los de los bancos, el ChatGPT, que no tiene detrás una máquina, un robot con brazos y cosas, ¿no? Algunos sí, otros no. Bien, este es el proceso de entrenamiento, o sea, esto que nosotros vamos a ver acá, las fotitos, son los conjuntos de datos. Y yo ahora le tengo que decir, bueno, ¿qué es o no un pez? Entonces le digo, esto es un pez, esto no, esto no, esto no, esto sí. Bien. Bueno, acá nos tira unos datos del tema del plástico. Y obviamente nos dice que mientras más entrenamos la inteligencia, más certera va a ser. O sea, no es lo mismo entrenarla con 5 datos que con 1000, ¿verdad? Y que si nosotros cometemos un error, por ejemplo, yo acá le meto eso es un pez, va a acarrear ese error. Entonces ahí también estamos viendo que cuando la inteligencia artificial falla, también hay un error humano detrás, ¿no? Eso de creer que, ay, si las inteligencias el día de mañana nos destruye, es porque la inteligencia se volvió loca, es decir, no, 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 detrás hay un ser humano responsable, ¿no? O sea, algo pasó, no pareció la inteligencia de la nada. ¿Bien? ¿Ves esto que yo les digo? Te dice, aprende de tus elecciones, si vos tomas decisiones equivocadas, lo va a cargar. Yo puedo seguir con este proceso de entrenamiento las veces que quiera, acá me dice que yo le entrené con 15 datos. Yo voy a decir, basta ahí. Vamos a probarla, o sea, ya entrenó, ahora ella solita va a intentar analizar nuevos datos y decidir si son peces o basura. ¿Bien? Ahí le pegó, ahí ya me mandó cualquiera, ok, ven, ahí le va pegando bien, este sí, yo lo había cargado este error, y vamos a ver que va discriminando algunas cosas bien y en otro tiene su margen de error. ¿Mm? Bien. Acá vemos que dejó pasar bastante basura, ¿sí? Los peces dentro de todo los reconoció bastante bien. Bien, yo obviamente puedo seguir entrenando la inteligencia para hacerla más certera. Y acá vamos a ver que vienen estos problemas relacionados con las inteligencias artificiales y los conjuntos de datos. ChatGPT, o cualquiera de estas inteligencias que hoy están de moda, tiene estas cuestiones de que no son infalibles. Bien, y cuando vos más las usás, más te das cuenta dónde están los puntos donde empieza a derrapar, ¿no? Por eso yo siempre les digo a los profes, lo primero que tenemos que hacer nosotros docentes es perderle el miedo, hay que entrar y usarla y usarla y usarla para entender, ¿viste? Cómo responde, cuáles son los límites, dónde la puedo utilizar y dónde no. Yo escuché profes decir, sobre todo de la parte por ahí de lengua, de literatura, decir, la inteligencia esta hace cuentos o hace poemas, entonces ya no tiene sentido que le digamos a los alumnos que ellos creen cosas. Le digo,
decirle que te haga 5 poemas y vas a ver que te va a empezar a repetir palabras, porque, o sea, la inteligencia está entrenada con cierta cantidad de palabras y con lo que ella dedujo que es una fórmula de la poesía, que puede ser la parte más, digamos, teórica de lo que es una poesía, ¿no? Pero vos las empezás a leer y vas a encontrar que son re parecidas, que está cambiando acá 2 palabras que más o menos riman, y fue como, o sea, te das cuenta que no lo hizo una persona. ¿Mm? Y eso tiene que ver justamente con los datos con los que fue entrenado. Después yo me puse a probar, por ejemplo, de preguntarle cosas muy, muy específicas acá de Argentina, sobre, por ejemplo, próceres, sobre gente que tuvo impacto en educación, pero en el año, no sé, de 1800, qué era el pacto, no sé, socialista, o qué era, quién era Mariano Moreno, quién era Dorrego, ¿viste? Ese tipo de cosas. Y lo que tenía la inteligencia es que nunca te va a decir, no sé, porque está entrenada para responder. Entonces va a agarrar y te va a tirar una respuesta que en teoría suena bien, porque vos lees, tiene sintaxis, tiene coherencia, te tira palabras que vos decís, ah, miércoles, pero si vos sabés del tema, te das cuenta que está hablando de cualquier cosa. Vos decís, pero eso no tiene nada que ver con Mariano Moreno, o sea, me está hablando de alguien nada que ver. O me pasó, le dije, recomendame libros de tal tema para, por ejemplo, mis alumnos del terciario de Cloud Computing. Me tiró unos libros citados, ¿no? Todo, autor fulano, el título tanto, bla, bla, bla. Yo entré a googlear si estos libros existían y no existían. O sea, ni la persona existía, o por ahí tomó una persona que estaba en LinkedIn y que era profesor de física, pero según ChatGPT había escrito un libro sobre biología molecular. Y vos decís, ¿eh? Entonces, ese es quizás uno de los grandes problemas de ChatGPT, las falsas verdades. Bueno, como te digo, no te va a decir que no sabe, no puede. ¿Bien? Perfecto, déjame acá, volver acá. ¿Bien? Y otro problema grande es el tema este del sesgo y la discriminación. Como estamos diciendo, esta computadora, esta inteligencia, como vos bien me preguntabas, Claudia, no creó la info de la nada, alguien se la dio, y lo que aprendió lo aprendió de base de lo que se le dio. Entonces, ¿quién lo entrenó? O sea, o con qué datos se lo entrenaron, es cómo va a responder. Bien, si obviamente le entrenamos con datos, por ejemplo, de personas de Estados Unidos, blancas, caucásicas, no sé, hombre de tal o tal año, y de repente va una mujer y le pregunta, no va a responder de la misma forma. ¿Por qué? Porque va a intentar siempre la computadora encontrar patrones, y cuando algo no entra en el patrón, o a veces lo incluye, o que no corresponda, o a veces lo excluye. De hecho, acá hay una noticia que seguramente la vieron porque es bastante reciente, que Amazon dejó de utilizar una inteligencia artificial que revisaba los currículos de posibles candidatos porque justamente discriminaba a las mujeres. ¿Y por qué? Porque, bueno, fue entrenada con currículums de los perfiles, digamos, los candidatos ideales que tenían que tener tal y tal cosa, eran todos de hombres. Entonces la inteligencia ya directamente las omitía, porque sí, la intentaron entrenar para, digamos, darle más variedad y no hubo forma, volvía siempre a recaer en los mismos patrones. Y esto ¿Sabes, pasó varias Agus? veces. Sí, Que me pongo a pensar en esto cuando estamos hablando de la tecnología y obviamente esto es lo que está en boga, pero si nos vamos a años atrás, a épocas de atrás, y te pones a pensar en la imprenta, la mayoría de nuestra historia está sesgada también porque ha sido creada en su mayoría por hombres, por ejemplo, por una exactamente. perspectiva de hombres, y no es que esté mal, simplemente ellos son los, bueno, vamos a dejar ese tema para otro día, pero es que está tiene una perspectiva propia. Y lo mismo creo que está pasando con esta nueva tecnología, que quienes dominan este tipo de tecnología es que está alimentando estos datos y por lo tanto sí va a haber un sesgo en ellos, una brecha que no se podrá hacer totalmente generalizada, sino que siempre va a tener dependiendo de quién le da los datos. Exactamente, pero es que justamente los datos son temporales, o sea, me representan un momento, un contexto y un lugar, y yo siempre que la entreno, en Exacto. definitiva, son datos viejos, Sí, entonces sí, nunca va a poder responder contra cosas futuras. Entonces eso de exacto. predicción es como medio subjetivo, ¿no? Entonces, por Bueno, ejemplo, sí. acá, fíjate, es lo que pasa. Acá yo lo entrené con peces, ¿no? Entonces, de pronto empiezan a aparecer otras criaturas marinas que también tienen derecho de tener el mar y chau, ya las mandó, ¿no? Ok. Y ahí hay un tira y afloje, porque vos decís, la máquina necesita encontrar patrones. Entonces, por más que yo le empiece a dar diversidad, 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 o sea, o si le doy más diversidad, se vuelve más imprecisa. Bien, y Mm, si yo quiero que gane precisión, se vuelve más sesgadora. Bien, listo. discrimina. Y después, bueno, después, si quieren chusmel más adelante, hay otra actividad donde me deja a mí elegir, por ejemplo, cualidades que ya, digamos,
son más a mi criterio. Por ejemplo, una característica de los peces, ¿no? Si son feroces, si son felices, si son peces tímidos, y vos decís, bueno, pero ¿cómo sé yo si el pez es tímido? O sea, para mi criterio puede ser, viste, que no sonría, o puede ser feroz y tiene los dientes picudos, pero vos decís, ¿eso realmente define? O sea, es tan fácil usar una palabra para etiquetar una cualidad, ¿no? Entonces, quiera o no, yo estoy poniéndole una impronta acá y estoy sesgando, y así está aprendiendo la computadora en base a este criterio que es mío. ¿Mm? Entonces, bueno, viendo ahora sí, habiendo entendido un poquito más qué es la inteligencia, cómo la podemos aprovechar para nuestro favor, porque, a ver, esto de nuevo, no es ni buena ni mala, es una herramienta, como lo fue en su momento Wikipedia, y que todos decían que Wikipedia nos iba a quitar el trabajo, que para qué ir a dar clases si los chicos iban a buscar información, en el Rincón de Vago, en monografías.com, y al final, digamos, no pasó nada de eso, esas páginas siguieron ahí y servían hasta cierto punto, y después nosotros hasta nos dimos cuenta de cuando un alumno copiaba o pegaba, ¿no? Entonces, ¿dónde puede impactar eficientemente y a nuestro favor estas inteligencias? Bueno, asistencia, en la parte de asistencia personalizada. Por ejemplo, en educación virtual, poner uno de estos bots para que responda a consultas fuera del horario de clase, cuando los alumnos tienen problemas, por ejemplo, con trámites administrativos o con consultas por ahí relacionadas a la clase que son, bueno, más conceptuales y una definición que no se acuerde, bueno, se la puede preguntar. En tareas, por ejemplo, que nosotros a los docentes nos agota, que es por ahí planificar, pero no planificar la parte divertida de, che, cómo voy a dar la clase, sino cómo cumplir con estos estándares que por ahí me piden, que la tabla así, de tal color, de esta forma, ¿no? Me pasó en un cole, un preceptor, cómo va y toma asistencia, ¿no? Él sabe que en el curso son 35, va, cuenta las cabezas, hoy hay 33, faltaron 2. Y voy a decir, bueno, pero no sabéis ni quién faltó, ni por qué, ni quién es el alumno que más viene, el que menos viene. Entonces, en esto de que, desde que hace tiempo se ve que el aula ya se la trata como un todo, perdemos visibilidad por ahí de la trayectoria de cada alumno, ¿no? Entonces, si nosotros tuviéramos estas herramientas a nuestro favor, no le quito el trabajo al preceptor, simplemente le permite hacerlo más fácil y además ir trazando estos datos, que él no se va a poner con una tablita a ver cada uno de cada aula, quién vino, quién no, lo puede hacer directamente la inteligencia, ¿no? Y sacar ahí un perfil de alumno. Ampliar la base de conocimientos te permite decir, por ejemplo, de un tema, ¿sí? Cuáles son los topics más importantes, o cuál podría ser la progresión de temas para alumnos de tal edad. Entonces, te puede facilitar estos procesos, como les digo, de planificación o de armar una clase, armar un Moodle, cuando tenemos que armar toda un aula virtual, ¿no? Bueno, facilitar esas tareas más mecánicas. Estimular el pensamiento crítico. No es que lo va a hacer la inteligencia, eso somos nosotros. Si nosotros podemos enseñarle a los chicos estos, a ver, hagamos una actividad en la que pone a prueba si lo que te está diciendo la inteligencia es cierto o no. A ver, en lugar no de decir, escribime un texto que sabemos que van a ir, se lo van a pedir a la inteligencia artificial, hagamos al revés. Que lo escriba la inteligencia y vos poneme a prueba y justificame de dónde saca esta inteligencia estos conceptos, qué fuente está citando, existe la fuente. ¿Estás de acuerdo con lo que te plantea la inteligencia o no? Bien. Y bueno, este ahorro de tiempo para los profesores, que como les digo, lo que se ha visto y se sabe en general es que nosotros gastamos más tiempo fuera del aula con estas cosas de corregir, evaluar, preparar evaluaciones, preparar planilla, tablita de aquí, tablita de allá, que dedicándole tiempo realmente a mejorar nuestra clase, ¿no? O encontrar nuevas dinámicas, nuevas formas de llegar a los alumnos. Bien, entonces, esas cosas sí. ¿Qué tenemos que tener cuidado? Bueno, esto que les comentaba, datos desactualizados, incorrectos, sesgados, bien. La carencia de experiencia en el aula, o sea, la computadora te está hablando desde lo teórico, pero vos conocés a tu grupo, ¿no? Él te puede recomendar una actividad fantástica, pero por ahí vos le podés decir a ChatGPT, dame ejemplos de actividades para chicos de 7 años en matemática. Bien, y él te va a tirar lo que para él un chico de 7 años debería saber de matemática, pero vos conocés a tu grupo y vas a saber si eso que te da es suficiente, es poco, es mucho, necesitan fortalecer otra base, bien, o al revés, te puede decir un montón de cosas, por ejemplo, en el aula podemos implementar tal metodología, por ejemplo, no sé, aula invertida, pero vos decís, ¿tus alumnos saben eso? O sea, o han trabajado siempre con el formato de clase con un profesor, ¿no? Que esté siempre al frente y la clase magistral. Y de la noche a la mañana, porque vos le llevé esto que es teoría, no lo va a aprender a hacer. Bien.
La ausencia de emociones y empatías, de nuevo, es una máquina, no siente. Por mucho de que te pueda escribir algo que parezca que siente, no siente. Si vos estás mal, a la máquina no le importa, ¿eh? Entonces, y eso influye mucho en los procesos de educación, cómo está el alumno. Y la dependencia excesiva de la tecnología. Si seguimos con esta mentalidad de que nos va a resolver la vida y nos ponemos perezosos en el sentido de que no le cuestionamos nada, y ahí es donde está el verdadero problema. Más de esto de que si el día de mañana la inteligencia nos va a dominar o no. Bien, y por último quería mostrarles esto. Yo les voy a recomendar acá, después les paso el link por el chat. Es un video, un documental que se hizo en el año 2019, si mal no recuerdo, que se llama Mi Empleo Futuro. Y ya ahí se charlaba un poquito esto, ¿no? De cómo viene el panorama con esta intervención cada vez más importante de la tecnología en los distintos sectores. Y como yo les comentaba al principio, educación es el que viene más retrasado. Mientras todos los demás ya han mostrado cambios importantes, el sistema educativo, la verdad es que desde más o menos el siglo XVIII es más o menos lo mismo, y es como decir, no puede ser así, si los celulares hace 10 años no son como son ahora, o sea, sumamente distintos, vos los ves, eran con tapita, no eran celulares smart, apenas si conectaban por la zona, imagínate por qué es que deberíamos seguir sosteniendo un sistema educativo de siglos atrás, ¿bien? Entonces, ¿qué decimos? ¿Cuáles son los trabajos por ahí que van a estar en peligro? Que están, de hecho, ya al día de hoy. Trabajos que son repetitivos, especializados o que implican manejar datos. ¿Por qué? Porque ya los vimos al principio, ahora son volúmenes inmanejables para un ser humano. Porque hacer tareas repetitivas es agotador para nosotros. Llega un punto en que perdemos la concentración. Especializado porque respondía a justamente trabajos que ya no están, trabajos de la época de la segunda revolución industrial, cuando estaba en la fábrica y vos eras el especialista en poner la tuerca y tu compañero el especialista en pintar la puerta, pero hoy esos trabajos los hace la computadora, porque es lo que mejor se le da, ¿sí? Repetir, obedecer ciegamente, no te va a cuestionar, encima no descansa y no cobra, y vos la programás para hacer esta tarea particular y lo hace, porque ya vimos que tener diversidad de tareas le cuesta más, ¿viste? Es menos eficiente que cuando se dedica a hacer una sola cosa. Por eso, si ustedes habrán visto que vos tenés la inteligencia que charla, la que chatea, y por otro lado tenés la inteligencia que genera imágenes. O tenés una inteligencia para responder consultas, por ejemplo, del banco, de procesos bien definidos, y ChatGPT, que es más para una charla abierta, ¿no? Es como que no tenés una que logre hacer de todo, porque claro, mientras más abarca, poco aprieta, ¿no? Como decimos acá. Y tristemente, el sistema educativo que tenemos de hace siglos, justamente nos sigue preparando para estos trabajos que ya respondían a otra época, ¿no? O sea, nos enseñan a especializarnos. La matemática no tiene nada que ver con la física. ¿Cómo que no? ¿No? O la biología no tiene nada que ver con la matemática y la física, o la lengua, o la que para mí es como la más cruel, que el arte y la creatividad no tienen nada que ver con la matemática o la física, ¿no? Si vos sos bueno en matemática, sos malo en arte, o al revés, ¿no? No tenés aptitudes, son cosas, cuando desde la época de Piaget, no de la época de Piaget, desde la época de Gestalt, ya se sabía que el cerebro siempre aprende de forma toda integrada. Eso de me especializo es imposible, no puedo yo separar la lógica de mi parte humana. Ojalá, ¿no? Seríamos por ahí más eficientes en algunas cosas, pero no. Con repetir ejercicios, ¿no? O la fórmula, fuerza igual a masa por aceleración, ¿qué significa eso? No tengo idea, pero la repito 100 veces, ¿no? Cumplir órdenes, memorizar datos, competir, ¿no? Por la nota. A ver, ojo, no me malentiendan, yo no digo que todo esto esté mal o haya que de repente tirar todo, no evaluar más, sino que es justamente cuándo y dónde, o sea, tiempo y lugar. Si vas a evaluar, pero ¿qué vas a evaluar? Porque de nuevo, el número solo es un dato. Si no se convierte en información, no te sirve. Entonces, evaluar por evaluar, porque te lo piden en el colegio, que tenés que tener 5 notas a fin de un trimestre, y vos esas notas las sacaste así, te inventaste cuestionarios, qué sé yo, no sirve, ¿no? Te tienen que decir algo del proceso del alumno, y le tiene que decir también a él, porque si no el alumno se queda en, claro, yo tengo que, el que saca mejor nota, mejor, no importa si no entendí. Lo que si siempre estás evaluando capacidad de memorizar, esa es la única información que te queda. ¿Quién de tus alumnos tiene mejor capacidad de memoria? ¿No? O quién de tus alumnos es mejor replicando lo que vos haces, y capaz que no todos hacemos lo mismo. ¿Bien? Y en ese lado que estás hablando, Sí. pienso en precisamente donde estamos, que es en nuestro café STEAM, en esta educación STEAM, que yo siempre lo digo cuando hablo de ella, que ahora se ha logrado
institucionalizar, llamémoslo así, con una etiqueta que se llama STEAM, pero que realmente, si nosotros nos vamos al tiempo atrás, pues aquellos que eran filósofos también eran matemáticos, también eran científicos, y es que la educación nunca debió de haberse parcializado, tendría que haber sido siempre integral. Y creo yo que nos los está mostrando este tipo de inteligencia, como tú lo dices. Tú te puedes especializar en algo, pero no vas a ser bueno si no manejas un poco de todo. Entonces, y fuera de eso, toda la parte de la emoción, de la parte del toque, de la creatividad que uno le pone, claro, no podríamos ser nada sin eso. Decías lo del arte y definitivamente es uno de esas grandes asignaturas que nos dicen si solo es pintar, pero si es que en el arte está la matemática implícita en todos lados, o la ciencia en todos lados. Así que me gusta mucho que eso que has dicho, porque en el fondo está revolucionando el sistema educativo esto, porque también te hace pensar el hecho de que sea repetitivo y responder por fin a aquella pregunta que nos hacían nuestros alumnos: ¿y esto para qué me va a servir en la vida? Ahora se les puede dar una explicación, porque ya no se les debería de estar dando algo mecánico. Exactamente. Y justamente lo que pasa es que ahora entendemos mejor el cerebro humano. Antes no. ¿Sí? Antes, bueno, era como respondía más a las necesidades del mercado, lo cual también está bien, pero ahora entendemos, por ejemplo, esto de que nuestro cerebro aprende mejor con emociones positivas, cuando algo nos interesa, cuando entendemos el por qué. Esto que vos decís, ¿no? Que el alumno no entienda para qué le sirve, ya le genera un bloqueo porque está más preocupado intentando encajar eso en su esquema de cosas que en sí aprendiendo la mecánica, ¿no? De la fórmula o del proceso, lo que fuera. También viste que somos buenos cruzando cosas, vos lo dijiste. O sea, cada vez que alguien dice que es arte o ciencia, Leonardo da Vinci vuelve a morir, porque dice, yo hacía de todo y no me quejaba, ¿viste? Somos buenos. Y lo que vemos es que las carreras que van a venir en el mañana son justamente mezclas, ¿no? La neurociencia, la biotecnología, ¿viste? Vamos mezclando campos. La ciencia de datos, ¿viste? Empieza a mezclar distintos campos. Y a diferencia de la máquina, nosotros sí se nos da bien trabajar ante lo imprevisto. La máquina no, que es lo que yo te mostraba recién, la apareció, viste, la entrené con peces y le apareció un pulpo y se muere porque no sabe qué es. Nosotros sí, de hecho, la otra vez lo veía, hay una inteligencia artificial en Estados Unidos que la estaban entrenando para reconocer soldados enemigos. Y la burlaban de la forma más ridícula que se te ocurra. Había uno que se escondía debajo de una caja e iba con la caja y pasaba. Otro que iba dando vuelta a la olla de los tumbos y pasaba. Otro que se puso una ramita de árboles y la burló, ¿viste? Nosotros vemos eso, o sea, vos ves una caja que se te acerca y vos decís, ok, acá hay algo que las cajas solas no se mueven, ¿no? Vos decís, porque nosotros tenemos la curiosidad, tenemos la voluntad, ¿no? Esto, la ciencia, justamente es el chiste que dice el científico, va y prende la luz, ¿viste? Cuando hay algo dentro en la oscuridad y se siente y todos deducen, el científico el que quiere encontrar una respuesta a qué está pasando, sale de la cueva de Platón, ¿no? Es queremos ver qué hay debajo de la caja, no me quedo con entra o no en lo que me dijeron, ¿no? Entonces, y eso la máquina no lo tiene ni lo va a tener. ¿Mm? Porque es una computadora que se maneja con señales, entonces eléctricas, entonces si Claro. nadie le da las señas nunca lo va a hacer, en algún punto tiene que estar la orden, ¿no? Somos diversos y esa diversidad nos complementa también, y sobre todo tenemos el pensamiento crítico, y eso ya desde la época de la alfabetización digital, allá por el 2010, ya se hablaba que había que desarrollar eso, porque es lo que la computadora no hace, la computadora sigue órdenes a rajatabla, y eso a veces está bueno, pero a veces no, porque al hacer siempre lo mismo, obtenés siempre el mismo resultado. Nosotros en esa diversidad de buscar nuevos enfoques, nuevas formas de hacer las cosas, es donde hemos dado estos saltos en la humanidad, ¿no? Estos grandes descubrimientos. Y de hecho, pensá, toda la gente que se la considera inteligente, por ejemplo, Darwin o qué sé yo, Edison, los inventos que tuvieron, o ya sean teorías o objetos físicos, surgieron de mezclar esto, ¿no? Campos, che, ¿qué pasa si aplico acá la fotografía con, no sé, la electricidad, ¿viste? Y te apareció la cámara. ¿Qué pasa si, la cámara de cine, ¿no? ¿Qué pasa si mezclo lo que es estas teorías por ahí de biología con las teorías sociales y sale la teoría de evolución de Darwin, ¿no? E incluso personas que no eran, como vos decís, específicamente universitarios o expertos en un campo. Los hermanos Wright,
¿viste? Los que descubrieron bueno, los que armaron uno de los primeros aviones que volaron efectivamente, ellos combinaron dos de sus pasatiempos, que eran la bicicleta con los barriletes, y descubrieron, ¿viste? Uno de los primeros aeroplanos. Entonces, justamente esa capacidad de relacionar conceptos es lo que yo les mostré al principio de cómo nosotros resolvemos los problemas. La computadora no, la computadora va a probar las combinaciones que vos le diste. Y si entra y resuelve con eso, bárbaro. Y si de repente el problema no encaja con los datos que vos le diste, y lo va a intentar forzar, ¿no? Y en ese forzar hay que tener cuidado, porque si no tenemos este conocimiento, podemos tomar eso como una verdad, o pasa este tipo de cosas como los problemas raciales de discriminación, que la inteligencia se volvió mala. No, no se volvió mala, la entrenaron para que se vuelva mala, la entrenaron con datos racistas, violentos, con datos que promueven ese tipo de actitudes como lo peor de la humanidad, pero no es que a la máquina se le pintó ser mala de un día al otro, ¿no? Así que bueno, eso es un poquito lo que viene, digamos, a plantear desde ahora, o sea, y vamos a ver de acá en adelante, en los años estos que se vienen, pasos y saltos cada vez más agigantados. Por eso es que creo que como profes tenemos que con más razón estar constantemente al tanto de estos temas, aprender, seguir aprendiendo, seguir inculcándonos, perderles el miedo sobre todo, para poder justamente potenciar en nosotros y que no nos reemplace, porque obviamente si nuestro trabajo, nuestras clases van a ir a ser siempre repetir el mismo PDF, ¿y qué quita que el día de mañana no lo haga una inteligencia artificial? Si vos estás repitiendo exactamente la misma información que está en Google, ¿no? Ahora, si vos haces esto, ¿no? De STEM, de hacerlo con una actividad que además involucre la matemática con la física, y armamos una maqueta y después haces una exposición que involucre usar una herramienta digital, eso la máquina no lo hace, no puede, ni se le ocurre pasarlo, o te puede llegar a tirar la idea, pero no lo va a implementar. Entonces, ahí vos sos irreemplazable. Pero si querés seguir haciendo las cosas que hace una computadora, y sabelo, ya hay computadoras más avanzadas. Nosotros tenemos en eso un tope. Y después, porque bueno, obviamente nuestros alumnos, que es el futuro al que le estamos dejando es a estos chicos, también necesitan saber y estar preparados para lo que viene el día de mañana. No los podemos seguir entrenando para trabajos que ya no existen, o que ya tenemos prácticamente la certeza de que van a desaparecer. Yo hoy en día, una de mis colegas con la que está muy involucrada también en esto de la inteligencia artificial, ella es contadora. Y es contadora y a fuerza, porque la contabilidad ya no es lo que era cuando ella se recibió. O sea, ya esto de hacer balances, que el proceso lo hacía ella, ¿no? De ir bien los activos, las salidas, ahora lo hace el Excel, y cada vez lo hace más solo, ¿no? Ya con esta inteligencia yo te mando los datos, o está ahí la inteligencia directamente conectada al programa de administración de donde se hacen las compras y la venta del lugar, y solita te va generando el balance. Vos ya sos, ¿para qué estás, digamos? Bueno, ella descubrió que justamente la economía, las ciencias económicas, o todo lo que es de la parte esta de ser contador, estaba muy relacionada a esto de la inteligencia artificial, porque muchas de las fórmulas que se utilizan, ella las vio y las sabe y las conoce de esta formación. Entonces fue esto, darle este giro a su carrera. Bueno, ¿desde dónde? Si esto ya lo va a hacer un programa, bueno, yo lo que sí sé, y que sé que la computadora no lo va a poder hacer, ¿a dónde lo muevo? ¿A dónde lo potencio? ¿No? Y a nosotros nos va a pasar. Así que, profes, estemos ahí al tanto, echémosle ganas, no hay que dormirse en los laureles, porque es lo que se viene. Y sí, después podríamos entrar, ¿no?, también en estos debates más sociales, de decir, viene acompañado de una precarización también laboral y de malas condiciones. Entonces, con más razón, para dignificar nuestra profesión, tenemos que ser conscientes de lo que valemos, y eso requiere estar siempre actualizando nuestro currículum, ¿no? O sea, actualizando la mejora continua de nosotros mismos, volvernos expertos en lo nuestro, ¿no? Así que bueno, eso era un poquito, Clau, lo que quería como Gracias, compartirles. No, gracias a vos. Así que gracias. los leo si Sí, tienen sí, si tienen preguntas. alguna pregunta, algún comentario, siéntanse libres de alzar la mano, y vamos a darles la palabra. Y Yo les voy a compartir acá estos enlaces. Mira. sí, listo. Ok, se nos había abierto un micrófono por ahí. No sé si alguien quiere hablar. Me hacen el favor de levantar la mano para poderle dar la palabra. Déjenme ponerlos nada más acá, porque no lo veía. Ahora ya lo veo.
Listo. Bueno, yo te quería preguntar, ¿dónde debería de iniciar? Imagínate que yo no sé nada de inteligencia artificial. ¿Cómo debería de iniciar yo como docente a aprender esto? ¿Qué debería de hacer? ¿Cuál debería ser mi primer paso? Mira, yo diría que es importante empezar por fundamentos de la programación, ¿sí? A fuerza. ¿Por qué? Porque hoy ya es un idioma más, es prácticamente como aprender inglés, ¿no? Entonces, la lógica de programación no tiene necesariamente que ver con un lenguaje. Yo no les digo, salgan todos a aprender tal lenguaje, pero sí esto, ¿no? ¿Cómo piensa una máquina? ¿Qué es un algoritmo? ¿Cómo resuelve los problemas? Porque primero hay que entender eso para después entender esta nueva dinámica que es el proceso al revés de lo que se venía trabajando, ¿no? Entonces, entender cómo piensa una máquina es entender sus limitaciones. Entonces, yo empezaría por ahí. Y una vez que uno conoce cómo es la programación básica, podés empezar a indagar un poquito más en lo que es inteligencia artificial, machine learning. ¿Mm? Ya, sí, sí, dime. Sí, no, y si no, la parte de ciencias de datos, también eso es muy lindo, trabajarlo incluso con los alumnos. Yo siempre digo, los que dan Excel, los que, viste, te toca dar la parte de Excel, la parte de informática, ya no darlo tanto desde esa parte operativa, sino ya podemos empezar a trabajar con el análisis de la información, ¿no? Eso está interesante. Y hay cosas que hay para distintos niveles, ¿no? No hay que pasar de 0 a 100, de hacer un mega gráfico, una mega interpretación. Simplemente con datos de la misma aula pueden salir, ¿no? De gustos, de intereses del mismo grupo y que les permite hasta conocerse entre ellos. Y eso es muy importante porque a veces nos quedamos que tecnología es nada más el software y hasta ahí nos quedamos y realmente tiene como mucha más relevancia ahora la programación que la aplicación misma de las diferentes herramientas que tenemos. Hola Javier, ¿cómo estás? Bueno, ¿Quieres comentar algo? sí, eso quiero comentar. Y no sé Dale. hasta qué punto, pero estoy oyendo todo esto. Llegué un poquito tarde a esto y no se me permitió aquí entrar el internet. La verdad es que sí me da un poquito de dificultades aquí, pero aunque sea llegué y toda la conferencia casi la he escuchado. Gracias a Agustina, muy lindo lo que tú nos has dicho. Yo quiero más bien comentar lo que estoy teniendo con inteligencia artificial. Mira, el día de ayer yo le pedí al ChatGPT que me haga o sea, que me elabore, inclusive me dé el contenido. Por ejemplo, voy a dar un curso de transformaciones lineales. Quiero que en 4 semanas me elabores el contenido por semana, le elabores pruebas e inclusive me des la respuesta. Ya, entonces, mira que esto, la verdad es que lo hizo, lo revisé. Sin embargo, cuando estaba justamente revisando la prueba de la primera semana, me encontré que había un error. Y a la máquina le hago esto, digo, por favor, chequéame esta pregunta. Y la máquina pues me da la respuesta y le hago ver de que justamente digo, aquí estás equivocada. Y entonces, bueno, en este caso ya el famoso ChatGPT responde con las debidas disculpas y todo esto. Yo me pregunto si esta cosa me pasó a mí. ¿Y qué es lo que puede pasar? Porque también vi una noticia, no sé si también escucharon aquí, que un docente universitario mandó a hacer a un grupo de estudiantes de su clase un ensayo. Y él justamente probó el ensayo si es que era inteligencia artificial quien había elaborado. Y pues él mandó todo el contenido pues del ensayo, lo corrió y algunos y efectivamente ChatGPT contesta de que sí lo había elaborado. Pero ahora hay una dificultad, de que según lo tenía entendido, pues con obvias razones, todos, digamos, en su nota, porque era un plagio, o sea, ¿cómo se es un plagio? ¿No? Entonces el profesor castigó, lo cual me parece correcto a todos, componiéndole su nota mínima. Pero sin embargo, hubo ahí unos 2 o 3 estudiantes que respondieron, pues, que no lo habían hecho. Y al rato que respondieron que ellos no lo habían hecho, que no, ya no habían utilizado ya GPT, entonces, ¿qué pasó? Todo el curso, inclusive los que sí lo hicieron, pues utilizaron como argumento. Ya GPT está solamente validado hasta el año 2021. Vamos en el año 2024 y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo el profesor? O sea, ahí ya se metió prácticamente en problemas.
Yo me pongo a pensar igual también en otro caso que aquí veo, que se le pone, por ejemplo, a un robot que tiene inteligencia artificial, le ponen a competir con un jugador profesional de básquet y por canastas de 3 puntos, ¿quién es el que más, o sea, quién es el que hacía más puntaje? Y prácticamente los dos terminaron empatados. Entonces yo me pregunto, ¿hasta qué punto esta cosa, cómo vamos a quedar nosotros como seres humanos? Ahora todavía la máquina tiene dificultades y efectivamente podremos nosotros que tenemos conocimiento de las cosas como docentes, de lo que nosotros enseñamos, podremos corregirle. Pero después, ¿no será al revés? Que las máquinas nos corrijan a nosotros. ¿Cómo vamos a quedar nosotros al final de esto? O sea, tal vez, no lo sé, y lo que decía también Agustina, sí, tenemos que ir a la par con el avance tecnológico y todo, pero yo me pregunto, ¿no será esto acaso un deshumanizar, no de la instrucción, sino de la educación? Porque una cosa es instruir. Instruir es enseñar matemáticas, física, biología. Y estoy de acuerdo que el conocimiento tiene que ser integrado, tenemos que manejar ejes transversales. Pero educar ya es otra cosa. Yo creo que ahí no lo sé y es lo que yo ahora me puse a pensar de mañana justamente viendo esto que me pasó a mí. Digo, un Gracias. estudiante que vino y dijo, sí, se encontró con el problema y dijo, sí, la máquina es cerrada. Digo, oye, tienes razón. El chico tiene razón, la máquina va mal. Y le corrijo la pregunta y la máquina me responde. Entonces, todos estos ejemplos que he puesto es, ¿hasta dónde vamos con esto? ¿Será a lo mejor que tenemos que manejar esto, no sé, con ciertos parámetros? Habrá que ponerle algunas, no sé, alguna, digamos, entre comillas, alguna ley, alguna disposición. ¿Hasta cuándo podemos manejar esto de la inteligencia artificial en educación? ¿Qué límites No, tenemos los docentes? ¿A dónde vamos? seguro, seguro, Mauro, ¿no? Lo que vos planteás está excelente. Todavía esto es tecnología en pañales y plantea esto, de la parte legislativa viene después, ¿no? Esto del derechos de autor, propiedad intelectual. Como te digo, la máquina no está creando nada, está reutilizando datos que eran de otras personas, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto es realmente de propiedad de la misma inteligencia o a quién se le atribuye? Eso era un tema que en otros webinars se ha planteado y yo lo que les decía es eso, que todavía no está del todo legislado, hay muchas zonas grises y seguramente habrá al hecho este de que va a haber nuevas carreras, como por ejemplo en la parte legal, orientada específicamente a tecnología o una variación de lo que hacen hoy los abogados, ¿no? Abogados en tecnología, licenciado en legislatura tecnológica, no sé, empezarán a aparecer campos así. Pero respecto a esto que vos planteás de la inteligencia y la deshumanización, es real, ¿no? Y es justamente uno de lo que para mí son realmente los impactos más negativos y el verdadero problema, no de si la máquina el día de mañana se revela y nos mata, sino que nosotros humanos empecemos a perder de vista y a humanizar a la máquina y deshumanizar al profe, ¿no? Entonces vos decís, o deshumanizarnos a nosotros, por eso es que yo, viste, recalcaba, acá cómo es el sistema educativo, cómo es el humano y cómo tiene que ser nuestra profesión. Nosotros no vamos a poder competir con ChatGPT ni con estas inteligencias en esto de replicar información, ¿no? O tener la información, no somos dueños de la verdad. O sea, vos entras a internet y estás abrumado de información, de conceptos, de explicaciones, 20.000 definiciones de célula. Entonces, obviamente, si yo, en esto que vos decís, ¿no? Diferente entre educar o instruir. Si hoy seguimos asociando que la docencia es instruir, es yo me paro frente a la clase y repito la lección tal cual, ahí nos van a comer vivos las inteligencias artificiales porque lo hace cualquiera. Y lo puede hacer mejor o peor, ¿sí? Pueden ir mejorando, etc. Pero la parte humana, esta que decimos, manejar emociones, tratar ante lo imprevisto, bien, tener pensamiento crítico, eso no, y en el aula nosotros lo sabemos, que involucra enseñar, educar, involucra más, porque para empezar, el alumno viene con 1.000.000 de cuestiones, ¿no? Viene cansado, con hambre, o sea, puede venir, ¿no? Puede venir no comido desde su casa, puede tener problemas en su casa, adolescente, se peleó con la novia y eso también ya impacta, entonces, eso la máquina no lo ve, ella va a ir a su lección. Nosotros somos los que podemos ver que el alumno esté mal. A nosotros nos genera un interés decir, che, yo quiero que vos aprendas, le voy a buscar la vuelta, voy a trabajar con esto impredecible que es cómo me vino hoy el alumno, y este conocimiento voy a ver cómo logro, con qué actividad dártelo. Y si hoy no es el día para darte ese conocimiento teórico, porque es el día para tratar cómo vos estás viniendo, que estás mal, que estás con problemas, lo hacemos, porque eso tampoco lo puede hacer la inteligencia. A mí me pasó en un colegio que justo me tocaba ir a dar una clase de circuitos
y era un colegio complicado, había muchas situaciones de bullying dentro del aula, y que por cuestiones de que habían cambiado de profesores varias veces, no había un profe que se sentara, che, ¿qué está pasando? Charlemos, a ver, ¿cuáles son estos problemas? ¿Por qué es que te cae mal fulana? ¿Por qué es que se miran mal? ¿Qué es la interna esta que hay? Entonces, ese día que yo fui a dar la clase con toda la onda, no se podía, porque estaba como en el punto cúspide. Tuve que parar y decir, bueno, a ver, charlemos y empecemos a hablar esto del trato, guarda con las expresiones, che, somos todo igual, y que él tenga la camiseta de una marca distinta a la tuya no es ni mejor ni peor. Entonces, permitir ese diálogo fue fundamental para después que realmente el aprendizaje fue efectivo. Yo podría haber tranquilamente ignorado todo eso, ir, dar mi clase, se estaban matando en el fondo, no me importa, yo sigo replicando, terminé, cumplí la hora y me fui, ¿no? Entonces, eso es lo de deshumanizar la profesión. Eso viene y lo hace cualquier robot, y encima no cobra, no necesita dormir, ¿viste? A diferencia de uno que termina muerta. Entonces, es verdad lo que vos decís, Mauro. ¿Hacia dónde va? Yo creo que el punto es que nosotros nos enfoquemos en eso, ¿no? En desarrollar ese lado de la docencia de la educación que tiene que ver con lo humano, que al final, ¿por qué enseñás? Porque te tiene que interesar el otro, porque vos querés que el otro se supere, que siga, que salga adelante, por eso vos estás ahí para transmitirle tu conocimiento, para dedicarle tu tiempo, tu esfuerzo, el sacrificio que implica estar, ¿no? Porque si al final vos decís, yo soy profe porque me gusta ir a mostrar cuánto yo sé, y no seas profe, dedícate a dar charlas, dedícate a dar webinars, ¿cómo es? Difusor me sale, pero no es la palabra, difusor científico, divulgador científico. La mensaje difusor era como el spray eso de ambientador. Te digo, sé, viste, divulgador científico en el que vos estás y mostrar cuánto sabés, pero no te importa si la persona del otro lado te escuchó, entendió, no entendió, ¿no? Entonces, es tal cual lo que vos decías, Javier, ¿no? Hay que recobrar el lado humano de la docencia y potenciarlo, porque eso es lo único que no lo va a lograr la computadora. Y usar ChatGPT, sí, para esta parte más técnica de, bueno, a ver, ¿cómo es que se llama? Generamos contenido, probamos si el contenido es correcto, contrastamos, ¿no? Claro, claro, claro. Resumimos un contenido, eso sí. Sí, gracias. Marco, hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Saludos. Marco. No, para recopilar todo lo que han mencionado, pues sí, esta es una herramienta, bueno, ahorita sí, el chat GPT se está viendo como las aplicaciones celulares o el uso de los dispositivos móviles en su momento, ¿verdad? En la educación, ¿verdad? Que aún en las clases es prohibido por reglamento, o sea, no se le, todavía los docentes, ¿verdad? No le han sacado el potencial. Y esto lo relaciono mucho y sobre todo también con la diapositiva que está acá, en el sentido con algo que se llama el conocimiento didáctico del contenido y el conocimiento tecnológico didáctico del contenido, ¿verdad? Donde con el conocimiento didáctico del contenido, pues se utilizan en su definición más pura, esa aliación de la enseñanza de la disciplina con saberes pedagógicos, y en el caso del tecnológico didáctico, pues ya donde acoplamos la tecnología educativa, ¿verdad? Y pues la inteligencia artificial pues no deja de ser más que es una herramienta tecnológica nueva que nosotros como docentes pues tenemos que empezarla a analizar, estudiar para implementarla en nuestro quehacer didáctico, en nuestra mediación pedagógica, mejor dicho, sin dejar de lado todo lo que está acá, ¿verdad? El hecho de comprender las emociones, saber qué situaciones pasan los estudiantes, cómo aprenden, qué les cuesta, a la vez, de ir potenciando también las demás habilidades como el pensamiento sistémico, el trabajo en equipo, el trabajo crítico. Ahora, sí tenemos que ser cautos, porque como bien lo decía el compañero anterior, ¿verdad? Bueno, esta versión que está, llamémoslo así, más democratizado, más fácil de ChatGPT, pues genera bastantes errores. Ya, en su momento la he usado y ella cita mal, pide disculpas, da información que entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, eso es lo que tenemos que utilizar, o está bien, sí, la herramienta pues sí, te hace un ensayo, te hace una canción, te hace un cuento, te hace un planeamiento didáctico en un contexto de docentes, que es en el que yo trabajo como asesor,
una vez les mostraba eso. Bueno, ella le da a uno los insumos para hacer un planeamiento didáctico en el contexto de ciencias de Costa Rica. De una vez le dice, bueno, haga el tema tal, y de una vez indagación, focalización, experimentación, contrastación, reflexión, aplicación. Entonces yo le decía a los docentes, bueno, esto puede servirnos porque vean que no es tal cual como nos lo piden, ¿verdad? Nuestro ministerio, pero esto puede ser una, una guía. Lo Una mismo pasa base. con los estudiantes, ¿ok? Se realizan un ensayo. Yo creo que el comentario que mencionaba o el ejemplo que mencionaba el docente, pues pasó aquí en Costa Rica en un contexto universitario de estudios generales. El docente se da cuenta por la manera de que redactan, ¿verdad? Que es muy todavía automatizado o muy obvio, por así decirlo, ¿verdad? Ujú. Entonces, este tipo de herramientas, cuando ya las trabajamos con los estudiantes, nos obliga a nosotros entonces a cuestionar en el buen sentido de la palabra, lo que esta herramienta nos proporciona. Gracias. Gracias, Marco. Sí, Muy bueno, Marco. definitivamente, quieras o no, imagínense si nosotros estamos tratando en algunas instituciones esa parte de los estudiantes con necesidades especiales, de esa educación personalizada. Esto del ChatGPT y todo esto tendrá que ser una herramienta y un recurso más para ello. No podemos decir que hasta dónde vamos a llegar, que no vamos a tener trabajo los docentes. Por el contrario, nos ayuda a nosotros dominar la tecnología, en vez de que la tecnología nos domine a nosotros. Roberto nos decía en el chat, la tecnología nos brinda acceso a la información y la educación construye conocimiento, saberes y aprendizaje. Qué bonito te quedó, Roberto. Es el Excelente, uso de sí. los recursos, es el uso de los recursos tecnológicos aplicados a los aprendizajes activos y significativos. Mira que eso creo yo que le da contexto a lo que estamos hablando. Mauricio, ¿quiere participar? Sí, buenas tardes a todos. Bueno, aquí en Buenas Ecuador, tardes. ¿verdad? No sé, en otros lugares ya buenas noches quizás. Se está durmiendo, Pero Agustín. No. yo pienso de que la tecnología, bueno, estamos hablando de inteligencia artificial, que es el tema que está en boga ahorita, está despegando para las diferentes ramas de la ciencia, de la tecnología, de todo, bueno, en todas las ramas profesionales que existen. Sin embargo, podemos ver que, como dijeron los compañeros anteriores, no podemos despegar o no podemos poner en una forma independiente los recursos, tanto tecnológicos como humanos. Yo soy docente y yo pues le doy clases a jóvenes y me impresiona ver que cómo estos jóvenes sí manejan la tecnología. Sin embargo, a pesar de todo lo que sucede, siempre necesita el toque humano. La verdad que la tecnología a través de los tiempos pues ha venido a minimizar el esfuerzo humano. Sin embargo, siempre necesita en cierta manera el toque fino del docente. ¿Por qué? Porque la máquina no tiene sentimientos. No tiene sentimientos, no tiene forma de expresarse. De la manera que, aunque les facilite la labor, siempre tiene que haber el implemento humano para poder dar a entender bien los temas o poder explicar mejor los temas que se imparten en cualquier área humana, en cualquier área profesional, matemáticas, ciencias, arte, todo lo demás, ¿verdad? Entonces, yo pienso de que, así como dice la pantalla que tenemos así en la computadora, siempre el sistema educativo tiene que ir a la vanguardia y poner a la tecnología a la par para poder avanzar a grandes pasos. Solamente eso quería compartir. Y Gracias, saludos a Mauricio. todos y especial a usted, Claudia. Gracias, Mauricio. ¿Verdad? No le pongo ahí todos los apodos que nos genera ahí No, porque si no le voy a dar zape, Mauricio. Está bien. No puse la cámara porque no quiero que se asuste. No se preocupe, Ah, ya me ha asustado otras veces. Saludos también en el Facebook, nos escribe Juana.
Dice saludos, me parece interesante y desafiante lo de avanzar en la educación, como la comparación que hacían sobre el avance de los celulares, que va a pasos agigantados y por qué no en la educación que formar personas de manera integral. También saludos a Oscar, que tenemos también en Facebook, a Sisi, también tenemos a varios que nos han escrito por acá, por Facebook, a Pilar también. Así que muchas gracias. Agustina, muchas gracias también por todo lo que nos has permitido también compartir contigo y pues no sé si hay alguien más que tenga un comentario y si no, pues vamos cerrando ya nuestro webinar, que espero que haya sido más que algo, siempre aprendemos, pero creo que ahora este webinar ha sido de reflexión sobre primero no tenerle miedo a la tecnología y a todo esto de la inteligencia artificial. Ha sido una exposición bastante clara de lo que es la inteligencia artificial como parte de toda una revolución tecnológica que estamos sufriendo. Sufriendo en la buena forma, no sufriendo en mala forma. Y agradezco a los que se unen siempre que yo sé que lo que quieren es estar en continuo aprendizaje y estoy segura que los docentes que estamos teniendo esta interacción por medio de redes sociales, por medio de esta parte de comunidades que se crean virtualmente, lo que queremos es precisamente estar a la vanguardia y no deshumanizar la tecnología, por el contrario, hacerla de una forma más integral, como nos mencionaba Juana en Facebook. Muchas gracias, Agustina. No, gracias a vos, Clau, y bueno, me encanta que les haya gustado. Quedo a su disposición por cualquier otra cosa que necesiten, me contactan a través de Clau. Y nada, qué decirles, me encanta que tengas esta iniciativa de crear estos espacios porque es justamente otra cosa que las computadoras no pueden hacer. Nosotros somos los que trabajamos en comunidad, en conjuntos, en estos grupos docentes, aunque en el aula estemos solos, por fuera no, ¿verdad? Hay todo estas comunidades que acompañan y es lo que tenemos que sacarle provecho. Y recordar eso, la tecnología no es ni buena ni mala, es lo que hagamos con ella depende exclusivamente de nosotros. Así que bueno. Muchas gracias. Gracias Bueno, a vos. saludos a todos los de Facebook. En este momento nos desconectamos de Facebook y les agradezco también a todos los que se unieron al Zoom. Muchas gracias a todos y pues nos vemos en otro webinar de Café Steam. Cuídense mucho y que tengan un excelente fin de semana. Saludos a todos. Gracias, Clau, excelente. Cuídense Gracias mucho. a todos, nos vemos. Chao, chao. Chao. Gracias.